Y aquí estamos en nuestra mesa recibiendo, amigos, tengo una ansiedad para saber todo que no se imaginan. Estamos con el historiador Nicolás Dufo Soto y el antropólogo y arqueólogo doctor José López Mas. Bienvenidos, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti. Nosotros ya lo hemos conversado pila de veces acá, y porque además yo estaba al tanto un poco de lo que estaba pasando, de el solar, o sea, el terreno donde estaba la casa donde nació Artigas, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Eso se recupera después de muchísimos años, porque estuve viendo desde el 64, Pibel Devoto estaba con ese tema hasta ahora, y se recuperó y está en manos de la Intendencia del Municipio B. ¿Y qué pasó? Cuéntenos todo. Bueno, pasó lo que tiene que pasar. A ver. ¿En qué sentido? En que el municipio B nos convocó a mí como historiador y a José López Mas como arqueólogo para que hiciéramos informes históricos y arqueológicos e histórico-arqueológico sobre la situación de ese solar o de ese predio que, como tú muy bien decías, es parte de los terrenos de la familia materna inicialmente de José Gervasio Artigas, y en uno de esos solares nació José Artigas. En ese que estamos hablando de la esquina. Bueno, por ahí. Es presumiblemente en uno de esos nació José Artigas, porque la familia tenía varios solares, ¿no? Es decir, si nosotros hoy nos paramos en la esquina de Colón y Cerrito, en ese entonces San Benito y San Luis, lo que vamos a ver es simplemente un espacio muy limitado de una construcción, ¿no? Pero probablemente la familia tuviera más de un solar. De hecho, en los distintos testamentos y en las herencias, la familia y los distintos familiares de José Gervasio Artigas van heredando más de un solar o más de un predio, más de un padrón, ¿no? Este es el padrón 2740, pero tenemos desde el padrón, en su momento, existió desde el padrón, si mal no recuerdo, 2732 al 2744, ¿no? Por las dos calles, ¿no? Por lo que probablemente la familia, en lo que son hoy las cuatro esquinas, tuviera más de una de esas esquinas. Bien, bien. Y bueno, a partir de la invitación o de que la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde los dos trabajamos, firmó un convenio con el municipio B, nosotros pudimos llevar adelante una investigación histórica que en mi caso participé junto a un estudiante de historia que se llama Franco Morosoli. Lo que hicimos fue un relevamiento de esa evolución de la propiedad dominal de este terreno. Hasta nuestro tiempo. Desde el siglo XVIII casi hasta el presente, porque esta historia empieza prácticamente con la fundación de Montevideo, y el solar, si bien, como tú muy bien decías, desde 1964 el profesor Juan Pibel Devoto insistía en la necesidad de la recuperación de ese solar de Artigas, en realidad las sucesiones, los pasos de una mano a otra de ese predio comienzan ya en la primera mitad del siglo XIX. Qué brutal. Qué brutal. Eso es un poco la visión histórica y de cómo llegamos a ese lugar. Exacto. Y ahí entras tú, entonces. No, mira, yo también ¿Qué puede pasar y qué puede haber, qué se puede buscar? Bueno, es importante que la investigación fue, por un lado, histórica y arqueológica. La arqueología en este caso es una ciencia auxiliar de la historia. Siempre pensamos que la arqueología cambia lo que se sabe de algo. En realidad, lo mejor es que no lo cambie, que lo confirme. Que lo confirme. Y este es el caso, un poco porque la asociación de planos que ellos encontraron en la investigación nos permitió a nosotros ir viendo un poco la evolución desde épocas muy tempranas. Los planos más antiguos son 1741, creo, no sé, es uno del 29, es muy temprano. Y bueno, y vemos allí, por supuesto que son planos muy antiguos, lo que está señalado es el perímetro de la construcción que había allí, que se recuesta a la calle Colón y Cerrito, y que evoluciona y que tiene alguna piecita atrás, pero que se mantiene sobre la calle Colón y Cerrito, sobre todo sobre la calle Colón, un cuerpo de un edificio allí. La investigación nuestra trató de levantamos todo el piso. Era lo que te iba a decir, porque estaba todo construido. Claro, y levantamos el piso del bar que hubo allí y encontramos, por supuesto, que de la casa de Artigas, de la casa de los abuelos de Artigas, que es la que estamos hablando, en mitad del siglo XIX, no se sabe muy bien, entre 1840 y 1860, la destruyen y construyen una que luego va a dar lugar al local del bar.
pero en la destrucción aprovecharon los cimientos que quedaron para la construcción nueva. Entonces lo que nosotros encontramos fue el perímetro de una estructura que tiene 10 metros por 5, que más o menos acompaña los dibujos de estos mapas históricos y que nos da cierta confianza de que de que no hay vuelta, que es allí. Y un poco al costado encontramos también un piso de ladrillos que correspondería a la cocina. Hay que decir también que además de los planos que ellos encontraron, existe documentación histórica de un señor Gadea, descendiente de la familia Artigas, que aparentemente es tributario de una tradición oral y describe un poco la construcción, que las piezas daban al fondo, que había una cocina donde ocurría la vida social. Y bueno, tanto el cuerpo principal de esta casa, que era de los abuelos, como esta cocina al fondo, y algún vestigio, alguna otra cosa, lo localizamos. Pero que es increíble. Es No, increíble. lo interesante es que, como decía él, después de tantos años, pocos países renuncian a no hacer un memorial en el lugar donde nació el prócer. Es decir, era una excentricidad uruguaya no haberle dado bolilla a este lugar. En buena hora que se le ocurrió a la alcaldesa y que bueno, y que pudimos hacer un trabajo interdisciplinario que nos permite un poco tener más confianza en los resultados. Y más allá de la construcción, de lo que encontraron, no encontraron objetos, pedazos de algo vasijas. Es una cosa interesante también. La arqueología a veces genera una cantidad de información a través de los objetos que llenan vacíos, porque la historia realmente a veces se concentra en describir lo que tiene interés en describir, lo que es explícito, pero hay cosas que la vida doméstica a veces no está, y esos vestigios de cerámica, fichas de juego, un pedazo de pipa, una bolita, no sabemos si la bolita Artigas todavía, pero objetos que permiten reconstruir la vida del siglo XVIII, que tiene un valor interesante, ¿no? Más allá de que sea el lugar natal de Artigas, porque como decía Nicolás, es la fundación de Montevideo, es decir, es la vida de los primeros colonos, ¿no? Eso me parece que tiene un valor histórico y cultural bastante importante. Yo que sí. Supongo que ahí entonces se va a poder hacer algún centro cultural o algo de manera que se pueda ver, visitar, exponer esas cosas. ¿Hay algún proyecto? Bueno, el municipio tiene un proyecto de elaboración de un guión museográfico y de un centro interpretativo, que no depende de nosotros, digamos, el continente, pero sí depende del contenido, ¿no? Tanto el equipo de arqueólogos como el equipo de historiadores hemos trabajado para tratar de, bueno, dentro del... Porque como José decía, tiene 5x8 dentro del pequeño espacio, tratar de brindarle a la ciudadanía y también a los turistas que visitan la ciudad vieja elementos para poder entender la fundación de la ciudad, la vida cotidiana en la ciudad, la diversidad social de Montevideo en ese entonces, la revolución artiguista, quién fue Artigas y la evolución del solar y los distintos proyectos ya desde mediados del siglo XX que buscaron justamente recuperar ese espacio como bien patrimonial de Montevideo y del Uruguay. Más allá de todo el tiempo que llevó y las idas y venidas y carpetas y reproyectos y proyectos, más allá de todo eso, en tu trabajo como historiador y en tu trabajo como arqueólogo, cada uno en el suyo, en todo el proceso deben haber encontrado también complicaciones o obstáculos, por ejemplo, buscando todo ese material o yendo directamente ahí. Por ejemplo, ¿con cuánto fuiste tú solo? No, evidentemente. No. Un equipo. Y aprovecho para mencionar el equipo es Elizabeth Donega, Natalia Alonso, Ramiro Piña y Carmen Curvelo. Es el equipo del Departamento de Arqueología que trabajó, porque aparte del trabajo de arqueología no los hace una persona sola. Y bueno, los problemas que tuvimos nosotros son los problemas de convivir con la reestructura del edificio al mismo tiempo que hacíamos una investigación. Eso es un poco la incomodidad, pero con la buena voluntad pudimos salir adelante y llegar a... Porque además cuando vos hablas del tamaño de esa construcción que había, es prácticamente el tamaño de la casa que había ahora, ¿o no? Del bar. Es el salón de la calle Colón, más o menos. Por eso digo, porque estabas ahí y ocupaba todo el perímetro, o sea, no tenías espacio para estar. Bueno. Y hay un patio exterior, ¿no? Sí, y un patio exterior. Una cosa interesante también es de que no solo la Casa Artigas del siglo XVIII, sino que la del siglo XIX, que se hace después, también deja testimonios y, bueno, desde el punto de vista patrimonial, conforman un conjunto, ¿no? que nos habla de la ciudad vieja. Se encontró una cisterna que es del siglo XIX, la cisterna la van a poner también en valor porque es parte de la historia de las construcciones de la ciudad vieja, que no tenían agua. La idea es que se relate todo, por supuesto haciendo énfasis en la figura de Artigas y en los procesos que señalaba Nicolás, pero
del punto de vista de lo que se recuperó, se va a ilustrar todo el proceso constructivo Qué del divino. predio. ¿Y vos? Bueno, a ver. ¿Tuviste algún problema? Nosotros. O sea, pará, ¿dónde tienen que ir, por ejemplo, a buscar esos planos? Al Archivo General de la Nación, Ajá. al Museo Histórico Nacional, a la Dirección Nacional de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras no es solo un Públicas, lugar. a la sección judicial del Archivo General de la Nación en la calle de San Martín y Blandengue, que capaz que es menos conocida Claro. que la sede central, pero es ese edificio gigante por el que uno pasa si va por la avenida San Martín, y luego en distintos testimonios de época. Nosotros tenemos dos dificultades, si se quiere. Bien. Una es que los historiadores, que pretendemos hacer una historia más científica, más académica, siempre precisamos documentación histórica, ¿no? Y a veces esa documentación histórica no es tan sencilla de encontrar o no es tan sencilla de conseguir o se perdió por distintos motivos, ¿no? Esa es una de las dificultades que tenía. Y otra de las dificultades tal vez no tiene que ver con la ausencia de documentación, pero que también es cuestionar algunos relatos tradicionales sobre el artiguismo, ¿no? Es decir, nosotros partimos de la idea de que Artigas fue un hombre de su tiempo, fue un articulador político, un gran articulador político, de eso no hay duda, pero que no hizo solo una revolución, él solo una revolución, digamos, es decir, que no fue un conductor, en todo caso fue, como decía el profesor José Pedro Barrán, un conductor conducido, ¿no? Es decir, alguien que llevó adelante un proceso político, pero que tenía detrás a un conjunto de personas en distinta situación social, en distinta situación económica, pero que también lo presionaron en ese contexto revolucionario o en ese proceso revolucionario. Y es difícil salir de la figura heroica, es difícil salir del gran hombre, de la individualidad, porque todos nosotros, más allá de la escuela o el colegio al que fuimos, hemos incorporado desde, bueno, el domingo los niños de primer año de escuela, de primaria, van a jurar la bandera, van a prometer la bandera, disculpen, los de primero de liceo la van a jurar. Y todos hemos incorporado ese relato mítico del artiguismo. Entonces, a veces cuando uno plantea que la revolución fue más que Artigas fue un articulador, insisto, importante, un político muy relevante, pero que no fue el único, que Artigas no tenía en forma deliberada el proyecto de construir un país que luego se va a convertir en el Estado Oriental del Uruguay y en la República Oriental del Uruguay, eso a veces choca, ¿no? Gracias que lo decís. Porque, digamos, el sentido común y los tiempos eventualmente de la política van por un lado y el tiempo de los cientistas sociales en general, ahí no solo de los historiadores, a veces va por otro, ¿no? Y a veces los historiadores buscamos tornar evidente lo que a priori no parece evidente, ¿no? Pero en eso estamos y eso también es una dificultad. Qué difícil, exacto. Eso también es una dificultad. Hoy, no sé, nosotros convivimos, no vinimos a hablar acá de política, pero en todo el espectro político de nuestro país, todos se reivindican artiguistas. Todos son artiguistas. ¿No? Algunos más, otros menos, sí, algunos hacen todos. más énfasis en el artiguismo, otros menos o en las ideas de Artigas, y entonces lo hacen los políticos, lo hace la sociedad, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando hicimos en el año 2011, es una anécdota, pero el trabajo donde intentamos recuperar la ruta del éxodo, se llamó un proyecto en 2011, que trabajamos también ahí, los caminos de la Redota, que en una de las entrevistas, en un documental que se hizo al gran actor Rubén Yáñez, que él hizo de Artigas, en la obra Artigas General del Pueblo, él dice que un día se le acercó una señora y que le dijo, usted es igual a Artigas, tiene hasta la misma voz que Artigas, ¿no? Y entonces, digamos, esa idea, ¿no? De que Artigas es un gran hombre, que tiene una gran voz, ¿no? Que la imposta como un actor, permea la sociedad uruguaya. Y yo no digo que las sociedades no tengan que tener mitos o que no tengan que tener un pasado común, porque eso también nos permite salir adelante como sociedad en situaciones difíciles que atravesamos o en momentos de crisis. Pero muchas veces cuestionar eso termina resultando problemático. Porque además, si vos lo estudias seriamente, no estaba peleando por la independencia de Uruguay, queríamos una provincia de las... O sea... Que el proceso es más complejo, ¿no? Pero no sé, para mí no es tan complicado de razonar cuando están las pruebas, ¿no? Claro. Obviamente. Este proyecto ya terminó todo, la investigación, tanto histórica como arqueológica, ya terminó. En principio la nuestra, sí, estamos con detalles. Ahora viene una etapa que van a poner en valor, una selección de los hallazgos para esa musealización, y ahí estaremos asistiendo un poco con detalles, pero la investigación está terminada. Qué fantástico. Nada, yo recordarle a la gente que todo esto pasa acá en Uruguay, que se puede estudiar para ambas profesiones, que son atractivas y divinas,
y que construyen además la historia en común de todos nosotros. Esto se presenta mañana Sí. a las 11. 18. 18 horas, en la Facultad de en Humanidades. Facultad de Salón de Humanidades actos y de Facultad de Ciencias. Humanidades, Magallanes y Uruguay. Magallanes, perfecto. Uruguay, se entra por Uruguay. Nada, agradecerles todos estos minutos, agradecerles este trabajo que hacen porque nos reconstruyen. No, y agradecerte a vos un poco, porque todo presente precisa un pasado y el trabajo nuestro es tratar de mejorarlo Es porque genial. tengamos un presente también. Es genial. De todos Mejor. los proyectos que leí, querría que vinieras a hablar de todos. Sabelo. Muchísimas gracias por estos minutos.